Bienvenidos a otra edición de Reconecta. Como hemos ido promocionando, hoy día tenemos un programa muy interesante. Vamos a tocar un tema pues, muy actual, ¿no? El tema de las cobranzas y la morosidad en los créditos de la región, ¿no? Y para esto nos acompañan tres directivos muy importantes del sector y que representan a algunos países de la región, quienes nos van a compartir un poco la visión de todo lo que viene ocurriendo, ¿no? Y ellos ya están conectados con nosotros y a quienes vamos a dar la bienvenida. Empiezo por Camilo Echeverry, él es gerente de cobranzas de la cartera de consumo del Banco de Occidente de Colombia. ¿Cómo estás, Camilo? Bienvenido. Muy bien, Oscar, muchas gracias por la invitación y por hacer posible este foro así compartido con una visión de nuestra región. Muchas gracias. Muy bien. También nos acompaña Enrique Vitar, es un amigo de la casa que lo tenemos ya, hemos compartido varias oportunidades. Él es gerente de normalización y cobranzas en Tarjeta Corona de Chile. Enrique, ¿cómo estás? Nuevamente, bienvenido. Que estén todos muy bien, sus familias, sus colaboradores. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias. Y también nos acompaña Paolo Simoni, él es gerente de cobranzas de Financiera Efectiva, de acá de Perú. ¿Qué tal, Paolo? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, Oscar. Encantado de poder compartir con tan prestigiosos colegas de la industria y de poder compartir también nuestra visión de cómo podemos generar valor a aquellas personas que puedan ver después este evento, ¿no? Gracias por la invitación. Así es. Bueno, bien, ya antes de empezar, un poco para también tener un poco un panorama de todo lo que viene ocurriendo. Obviamente estamos atravesando pues una situación complicada, ¿no? Con esta pandemia global del COVID-19. Antes de arrancar ya con un poco con todo el programa y las rondas que vamos a tener, les pediría a cada uno un poco que nos explique cómo están pasando esta coyuntura complicada, cómo están. Empecemos igual con el mismo orden, con Camilo, luego seguimos con Enrique y Paolo. Cuéntanos, Camilo, cómo estás viendo todo este tema, cómo estás pasando la coyuntura difícil que... Bueno, pues como bien suele decirse, no estábamos preparados ninguno para una situación de esta magnitud. Colombia particularmente, pues el regulador ha estado muy cercano, la Superintendencia Financiera, tratando de acompañar y velar por algunos intereses desde el punto de vista de los ahorradores, pues la protección de esos recursos del sector financiero y la disponibilidad de los mismos, porque pues en estas circunstancias el acudir a ese efectivo es una variable súper importante. Desde el punto de vista de los deudores, pues ha estado muy vigilante de posibilitar en la medida de los decretos que ya te los comparto, el rediferido, la prórroga, la ampliación de plazo o los periodos de gracia a los deudores que se están viendo afectados por temas de desempleo, por temas de baja de ingresos o por la inactividad productiva. Y también ha estado muy al lado de acompañar a la pequeña y mediana industria en temas de créditos blandos, también para contribuir a que no haya más desempleo, que es una variable que está impactando y está generando pues un mayor crecimiento. Está velando mucho por la estabilidad financiera en términos de provisiones, se ha legislado para que las entidades financieras tengan... Y es un poco, claro, eso es un introductorio, luego ya vas a tener los minutos más amplios para que ya expongas en más detalle. Perfecto. ¿Ya? Muy bien, Camilo. Entonces seguimos con Enrique, hay un breve, para ir calentando motores, comentario. En nuestro país, en Chile, nos encontramos en una cuarentena casi total ya tenemos más del 50% de la población sin poder salir. El shock en la economía es real, hay disminución de ingresos, tanto de los hogares como las empresas. Notablemente la capacidad de pago de los clientes, y es lo que me voy a referir en profundidad en forma posterior cuando me toque explicar. Yo creo que nosotros estamos tres variables. Una es la profundidad, la duración, la velocidad y el punto que queremos llegar. Entonces, a eso me voy a referir.
luego cuando me toque exponer. Muy bien, Enrique. Pablo, tú, ¿cómo estamos acá en Perú? Bueno, ya estamos cumpliendo hoy día 100 días de cuarentena. Cuéntanos, 100 días ¿cómo de lo estás pasando? cuarentena. La verdad es que una de las cosas que más me llamó la atención es cómo el trabajo se ha podido multiplicar por 10 o por 20 quizás. Creo definitivamente, comparto con Camilo, que nadie estaba preparado para una situación como esta, y lo que ha logrado es que todos de alguna manera busquemos la forma, ¿no?, de adaptarnos a una nueva realidad, ir convirtiendo nuestros equipos, ir convirtiendo nuestras estrategias, acompañados del gobierno y del ente regulador, con buenas intenciones muchas veces, malos resultados en otras, pero digamos con buena intención en el fondo, ¿no? Los resultados no siempre son los que se esperan. La verdad es que sí me sorprende que yo percibo que se empieza a notar ya un calentamiento, todavía tibio, pero un calentamiento en la economía, porque se han liberalizado varias de las actividades en el mercado. Y bueno, esperemos que esto siga así, ¿no? Y ya lo comentaremos un poquito más detalle en unos minutos. Muy bien. Sí, pues en realidad este panorama y un poco lo que causa preocupación es la incertidumbre, ¿no? Porque bien ha habido mucha volatilidad en caso de Perú, pues como muy bien Pablo comentaba, ya se están liberalizando muchas actividades, desde hoy día empezaban los centros comerciales y más bien esto que obviamente es necesario para reactivar la economía, pero hay el riesgo y que se espera pues que haya un poco un rebrote de contagio. Ojalá que todo empiece pues ya a mejorar y que no haya más daño en todo, ¿no? Bien, ahora arrancamos ya con el tema del panel. Vamos a tener en esta primera ronda una participación de cada uno de ustedes, hasta 10 minutos, puede ser menos o más, para que nos dé ya todo un panorama de la industria del crédito y la cobranza, ¿no? Es evidente, como hemos ido comentando, esta pandemia a nivel mundial pues ha paralizado la economía, las empresas han cerrado, se han aplicado cuarentenas, que obviamente esto ha ocasionado que daños de distinto tipo, ¿no? Y en el caso financiero, pues muchas entidades y la mayoría de entidades han empezado a aplicar reprogramaciones, ¿no? En el caso de Perú, hasta de 3, 4 o más meses, y obviamente esto va a generar, pues, y genera preocupación, ¿no? Luego de cómo van a quedar algunas variables, pues, el tema de la cartera pesada, la morosidad, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos para que cada uno explique y si tienen algunos cuadros que quieran compartir, algunas presentaciones también para que nos den un panorama de lo que viene ocurriendo en el caso específico del país que representan, ¿no? Entonces, empezamos la misma ronda con el mismo orden, ¿no? Con Camilo empezamos. ¿Tú vas a presentar algunas No. diapositivas o si no? No, señor. Ya, muy bien. Empezamos contigo, Camilo. Cuéntanos, entonces, ahora sí ya en detalle. Bueno, pues complementario a lo dicho, pues también hemos evidenciado situaciones que la pandemia o la situación del COVID es un dinamizador de la tecnología, tecnológico, violento. Proyectos que llevábamos de home office trabajando desde hacía varios meses, se logró en 15 días, 20 días. Nosotros estamos 100% en el Banco de Occidente y en Colombia la mayoría de empresas estamos home office, trabajando desde la casa, con los sistemas de tecnología, grabadores de voz, marcadores predictivos, con todo el tema de funcionalidad y de políticas para aplicar a los deudores. Entonces, digamos que ha sido un dinamizador desde el punto de vista tecnológico. Desde el punto de vista financiero, esa incertidumbre sí nos tiene bastante preocupados. Las proyecciones que se vienen haciendo a nivel del crecimiento económico. 2019 cerramos con un crecimiento del 3.3. Se proyecta en Colombia un decrecimiento hacia el 2020, finales del 2020, del menos 2.4, y aquí tengo unas estadísticas de Asobancaria y de la Superintendencia Financiera donde hablan de Perú de un decrecimiento del 4.2. El desempleo, cerramos desempleo en el 2019 con 7.3. Colombia proyecta en el cierre del 2020 un desempleo del orden del 27% y un cierre del 2021 del 12%, muy por encima de lo que estamos hoy. Y en Perú también, en la región, hay ciertos pronósticos que me permití aquí acompañarlos.
Ustedes cerraron con un desempleo del orden del 6.6 al cierre del 2019 y se proyecta un 7.1 más conservador que lo que tenemos aquí en Colombia al cierre del 2020 y un 7.3, que sería un poco la estabilidad frente al cierre del 2019. En esa misma medida que comentaba ahorita el regulador posibilitando el ingreso o la utilización de los recursos para los clientes, pues también ha venido trabajando muy de la mano con el sector financiero y con los fondos de pensiones, también tratando de facilitar el poder sacar aquellos recursos que se tienen en los fondos para el diario vivir, para el sustento de las personas. Y a nivel del gremio asegurador también se han dado algunos beneficios en términos de primas, en términos de asegurabilidad en tarifas, dado que se tienen unas condiciones, pues digamos, de no uso de los vehículos, donde la prima y el seguro del vehículo tendría que tener una reducción y así muchos seguros. En Colombia particularmente salieron dos circulares reglamentarias, la circular 007, que salió más o menos hacia el 17 de marzo. Esa circular facultaba a la industria crediticia para otorgar periodos de gracia, para otorgar prórrogas, para hacer alivios, que los hemos llamado aquí, para clientes que al corte del 29 de febrero del 2020 tuvieran una mora menor a 60 días. Digamos que era como el mercado objetivo al cual se podían aplicar estos alivios. Y para estos alivios habían unas condiciones de provisiones favorables, no degradar calificación, no reportar a las centrales o a los buros de crédito y paralelamente tener un beneficio en orden de provisiones. Posteriormente, hacia el 31 de marzo, sale una segunda circular, que es la 0014. Esta circular ya condiciona y fija algunas reglas de juego y de negocio para los deudores y para el sector financiero. El sector financiero se condiciona para no aumentar tasas de interés. Se establece el no anatocismo, no el cobro de intereses sobre intereses y los alivios que se están planteando. Se establece el no cobro de intereses sobre cargos fijos, cuotas de manejo, de comisiones. Y digamos que se reglamenta que si yo doy un periodo de gracias de 2 o 3 meses, el tiempo del crédito podría ser ampliado en la misma proporción de los 2 o 3 meses. Si el crédito estaba a 60 meses, pues podría tener un crédito aliviado o prorrogado con el mismo plazo. En términos generales, el sistema financiero colombiano al corte de abril ha atendido el orden del 40% de los deudores del sistema financiero, que equivalen más o menos a 10 millones de clientes con 14 millones de créditos y una cartera de saldo total movilizada del orden de 205 mil billones de pesos. Y si uno los va a descomponer por industria, pues vemos que en tarjetas de crédito, en microcrédito, perdón, estamos hablando del orden de 1 millón de clientes con 5 billones de cartera aliviada, o sea, esfuerzos que se han hecho de la mano con el gobierno regulador, el Banco de la República y el sector financiero. En la pequeña y mediana empresa, pues son del orden de 200.000 clientes con 320.000 créditos, en donde se han presentado alivios del orden de los 20 billones. Y en digamos, en la cartera corporativa, en la cartera empresarial, tenemos del orden de 37.000 clientes con 80.000 créditos y una movilización de cartera del orden de los 59 billones. Si nos vamos ya a la cartera de consumo, en lo que tiene que ver con persona natural, digamos que en tarjetavientes los alivios se han apalancado en 5 millones de clientes con 7 millones de obligaciones y un capital del orden de 14 billones de pesos. En préstamos de libre inversión, lo que es rotativo, créditos normales, se han prestado alivios a 3.4 millones de personas con 4 millones de créditos y una cartera movilizada del orden de los 12 billones. Y en vivienda, tanto la de interés social como la no BIS, estamos hablando del orden de 630.000 clientes con algo así de 45 billones. Ahí están los 200 billones de cartera que se han movilizado.
Y el supervisor se ha centrado como en 3 factores fundamentales, en donde primero muy prudente y muy cauto en las condiciones de los alivios, porque preveemos un segundo semestre con un deterioro importante de cartera vencida, inclusive el primer semestre del año entrante lo vemos crítico, en donde el lenguaje de la cobranza cambia radicalmente. Los modelos de analítica que teníamos desaparecen porque ya la historia no sirve para proyectar y tenemos que empezar, nosotros lo hemos llamado a hacer una cobranza inteligente basado en los 2 o 3 meses de información que tenemos, y estamos tratando de abrir los clientes como en unos buckets que se diga clientes con alivio y sin alivio, clientes con alivio al día, clientes con alivio en mora, clientes sin alivio al día, clientes con alivio en mora, y paralelamente poder segmentar estos clientes por los sectores económicos que aún están cerrados y mirar cómo en los que están abiertos la cobranza también se vuelve estratégica, con unos guiones muy a la medida de la situación. Digamos que estamos actuando con una cobranza muy estilo sastre, en donde lo que estamos haciendo es tomar la medida de la capacidad de pago, del flujo de fondos que tiene el deudor, y en conjunto, más que alivios masivos que en principio se generaron en Colombia, en los bancos grandes, el banco de nosotros es intermedio, no es de los grandes, Bancolombia, Banco Bogotá, Da Vivienda, son bancos muy grandes. Los alivios fueron de manera proactiva. Aquí en el banco los hemos manejado de manera que el cliente los solicita. Y digamos que lo que queda ahorita de junio y siguiente, ya los primeros alivios empezaron a vencerse. Y esos clientes que están pidiendo segunda ola de alivios, nos toca mirarlos con una óptica diferente y con una evaluación de riesgo más que particular. Si estábamos hablando de 2 o 3 periodos de gracia, ese vestido a la medida tendría que darse con la gracia que el sector y la industria y el ingreso que el deudor tenga lo acompañe. Queremos proyectarnos a mediano y largo plazo para, digamos, como en el triage de urgencias, si llega con dolor de cabeza una aspirina y váyase para la casa porque me congestiona la entrada, o si llega con grave, canalizada, mesa de cirugía, corazón abierto, tasa, plazo, gracia, condonación, todo lo que cabe dentro de las políticas de normalización que tenemos. Entonces, si estamos pensando en el futuro inmediato, nosotros paramos la cobranza marzo-abril por tema reputacional y por la demanda de llamadas y de información. Llegamos a tener en una primera semana el orden de 40.000 solicitudes de alivio, cuando nosotros teníamos 700, 800 llamadas día. Tener ese volumen nos desbordó, toda la gestión de cobros se fue al inbound, el outbound se cerró, y el tema mediático, el tema de redes también nos hizo frenar un poco ese tema. A partir de mayo 4 abrimos con una cobranza un poco más light, y digamos que a partir de junio ya estamos reactivando la cobranza de manera normal en todos los frentes, procurando crear la conciencia en el deudor de la cultura de pago. La prensa, la radio y algunos políticos se han encargado me preguntaba ahorita Paolo sobre el tema de borrón y cuenta nueva. Creo que son estrategias que, si no se analizan de manera consciente y totalmente responsable, crean en los deudores una cultura de no pago y un regalo. El alivio, el plazo, la gracia, se ha entendido como que no me cobran nada, que regalamos todo, y eso hay que saberlo entender, y creo que la prensa, las redes cobran un papel muy importante aquí. Yo creo que muy largo, corto, ese sería como el resumen, y pues nuevamente muchas gracias por la invitación, y qué bueno poder compartir con ustedes y aprender de ustedes qué se está haciendo en otros lados para capitalizar mejores prácticas. No, qué bien, no, y al contrario, más bien gracias también por ti, por compartir lo que viene ocurriendo ahí en Colombia. Es cierto, ¿no? O sea, estas aplicaciones de programas de alivio masivos, y que ahora ya pues luego de estos meses que ya se está pasando con todo este tema de la cuarentena, ya las cosas van a ser, supongo, más específicas, como tú señalas, más puntuales.
Y también acá en Perú, pues hay estos proyectos, al menos por el lado del legislativo, pues de condonar deudas y cosas de ese tipo, pues que hay una preocupación por todos los sectores, ¿no? Porque esto al final va a afectar pues a todas las microfinancieras y en general a los ahorristas, porque de algún modo las entidades son canalizadores nada más de todos estos recursos que seguro Paolo nos lo va a comentar mucho más extenso. Ahora pasamos con Enrique. Enrique, para que tú nos comentes en esta ronda tu presentación. ¿Tienes, creo que, slides para que puedas compartir en pantalla? Voy a dar una breve introducción. Primero, el análisis del entorno, un entorno explicado. Nosotros venimos saliendo de una crisis social el 18 de octubre, todo de enero. Febrero fue un descanso. Y nos toca el 18M, donde se comienzan a hacer de atención de clientes, de puntos, cuarentena, efectos de economía que hasta el momento no sabemos la profundidad que pueda, debido a que la dimensión tiempo de duración no sabemos todavía. Es un incierto. Nosotros hemos adoptado cuarentena total, llevamos más de la mitad de la población en cuarentena, personalmente días en cuarentena, y se siente. Y se siente también de los ingresos de los clientes. ¿Ya? Además, aumentan la cantidad de los clientes, de los deudores, hay un aumento claro de cesantía, disminuciones de renta y mucha incertidumbre. A los empresas en sí nos pilló con pagos en línea o pagos en web con una baja penetración, siendo el Banco Santander el que tiene más penetración, un 60%, 65%, pero en general la industria se mueve en un 30%. Y si la gente no sale, no paga, ¿ya? Por lo tanto, uno de los puntos fue ver la industria en general está saliendo con mucho producto blando, con plazos de gracia hasta 3 meses, tasas muy bajas. El teletrabajo ya es parte, no va a volver, los grandes call centers que existían no van a ser internalizados, el teletrabajo, y se va a formalizar esa vía. Por general están siendo tercerizados, por mucha gestión full digital, ¿ya? Que al final está efectuando es suavizar lo que Camilo decía, la primera ola. Va a venir una segunda ola, cuando empiezan a caer los siguientes vencimientos, la tercera ola. Por lo tanto, los efectos van a ser mitigados, o sea, todo el año 2020 y el primer semestre del 2020. ¿Ya? Vamos a tener como país en el 2022 el mismo crecimiento que teníamos en el 2019. Eso es lo que esperamos. Los reguladores en sí han unas normas que flexibilizan el otorgamiento de ciertos créditos, ¿ya? Y las personas en general, en forma interna, conocimiento, habilidades y actitud, sobre todo para poder trabajar en un tiempo de teletrabajo. Se han generado muchas BPU internas para trabajo externo, ¿ya? Se han debido replantear las metas de producto externo. Y en los procesos se llevó todo a una digital, con un cobro tercerizado, telecobranza y reportería en línea. Los sistemas, dependiendo de la empresa, eran full WordPress con tecnología digital. En sí, el golpe ha sido violento. Nunca he visto en la historia, de todo lo que me ha tocado estudiar, alguna crisis comparar. Nosotros hemos pasado por 3 crisis como país. La del 80, quebraron bancos, 16 bancos liquidados. La del 90 viene la crisis asiática,
y la del 2000 vino una global, pero todos eran impactos financieros. Y este impacto es un impacto sanitario que impacta lo económico. Y nunca encontraré un ejemplo de una sincronía global tan excelente. Un efecto se replicó en todos los continentes. Bueno, ya cada uno sabe cómo va a poder salir de este tema. Digamos que salga, le va a dar la duración del efecto. Hay que hacer un cálculo del punto de llegada, dónde se va a encontrar. Y se me ocurrió preguntar a algunos ejecutivos referentes en el mercado de cuánto de la morosidad medida de febrero a julio, ¿ya? Y el 69% de las que votaron en forma anónima reconocieron que tenían un del 30%. El 60 y tantos por ciento dentro de sus estrategias hoy día para mitigar la mora, una normalización blanca que le permita suavizar y estirar este deseado, y se han dedicado mucho a estudiar clientes, nuevos scores, nuevas formas para poder medir el otorgamiento del crédito. Y por sobre todo, equipos de otra gerencia, donde no se está vendiendo, se tiene que cobrar. Gente que de atención cliente y gerencia de venta entera, a gestionar clientes. Personas que están en este mundo. Ven en sí un 75% estar en teletrabajo, más digital y voto. Trabajo lo puedes vivir por cualquier parte, lo tienes interno, lo tienes externo, un mixto. En cualquier, más o menos parecido, un 75%. Es decir, el trabajo se va a mantener de distancia. Vamos a tener que por cobrar de otra forma. Si uno empieza a preguntarle a los clientes, ¿tendría usted la posibilidad de acceder a un crédito? Hay una encuesta muy interesante que está en internet, que es la de Cadena. Un 58% no cree que va a tener posibilidad de acceder a. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estamos orientados a segmentos de bajo ingreso, que el ingreso familiar es de $1000, va a haber un impago, por más que queramos, si nosotros vamos a poder suavizar en una, dos, porque el regulador nos va a permitir más de 3 veces 3 pasadas. Va a suceder que los castigos del año 2021 van a ser en todo el segundo semestre. Para poder ver esto, pago que tienen los clientes, un 22% de casi imposibilidad de pago. Y si le sumo algo, una probabilidad, llegaría más o menos a cerca de la mitad. El comportamiento en cuanto a la parte etaria, ya sea Millennium, Generación X, ¿ya? Donde se me concentran los grandes impagos que se van a ver, Millennium y la Generación X. Ahí vamos a tener una gran, sobre todo en sectores de bajos ingresos, que son los segmentos C3 y D, que los que más crecen, que es el 69%. Crédito consumo a marzo, que son los datos oficiales que tenemos nosotros hoy día, disminuyeron de crédito de consumo que incorpora las. Y los KPI de los bancos todavía no se ven muy afectados, es decir, se ha visto afectado de aumento de provisiones, lo cual con la suficiencia que existe están cubiertos, pero van a tener que esperar en aquellos segmentos de personas de segmentos más masivos un impacto que van a tener que soportar.
Cuando veo el retail financiero, que es como las financieras o cooperativas, más o menos, y ahí veo ya efectos que van al 19%, que solamente a marzo, es decir, en marzo nosotros teníamos una crisis social. Después del 18 de marzo, toda la crisis sanitaria, en la cual se estima que vamos a pasar desde lo que tenemos hoy día de desempleo a un 20%. Ya son 610.000 personas a la ley de protección, pero las empresas están viendo que no hay posibilidad de poder recontratar. Al tener esto, y terminando, estamos partiendo, no sabemos cuál es el final, y cada uno es el capital de trabajo que tiene para poder determinar con cuántos meses, con un impago que se viene a duplicar o a... El Banco del Estado tenía el indicador del 1,7 y el 10 del 3,4 a marzo. Por lo tanto, es algo inédito. Luego vamos a mirar qué es lo que deberíamos estar haciendo. En general, el aspecto contundente, yo diría que está en ese 69% de demora, que en general se trata de suavizar bastante. En esa conclusión me quedaría, Oscar. Sí, bien, gracias, Enrique. Alarmante la cifra, bien, con las encuestas, ¿no? Pero pues es una realidad y esperemos pues, que no se deteriore más las condiciones, ¿no? Con estos porcentajes de posibilidad de probable impago que va a haber casi en todos los sectores, pero bueno, ojalá pues la cosa no tenga resultados tan dramáticos. Bien, y ahora continuamos con Paolo para que nos comente en el caso peruano cómo se están dando las cosas. Paolo. Gracias, Oscar. Sí, me voy a apoyarte en un par de diapositivas de soporte. Escuchaba a Camilo y la verdad es que... Enrique, ¿puedes dejar de compartir? No, sí, no sé si ya. No sé si se ve lo mío. Sí. Bueno, decía que escuchaba a Camilo y decía, parece que Camilo, ¿en qué momento está trabajando en mi entidad? Porque su realidad la vivía como si fuera mía. Impresionante. Y las cifras que mencionaba Enrique, ni dudarlo, ¿no? Hay un impacto que es global, o sea, no es un impacto solo de un solo país, sino realmente es un impacto que estamos viviendo todos, y por eso es importante foros como este, porque nos dan otras visiones de cómo se están enfrentando los problemas. Yo quería hacer, desde mi punto de vista, un pequeño resumen de cómo es que ha impactado el COVID, que al final todo tiene un impacto financiero, ¿no? Pero desde mi punto de vista, esto es lo principal que resume los impactos. Por ejemplo, hay una contracción de demanda que tiene su contraparte, que es una oferta sin respuesta. O sea, a mí me empezaron a llamar, me acuerdo, algunas centrales días después de que empezó la inmovilización. Obviamente nadie en su sano juicio tomaría un crédito en ese momento, porque no tienes en qué invertirlo y sabes de que vienen una serie de medidas para paliar la situación. Entonces la oferta no tenía respuesta y obviamente la demanda se paralizó. Al no haber inmovilización, al haber inmovilización, nadie puede salir a consumir. Obviamente también tienes una ruptura en la cadena de pagos que va desde las cadenas de suministro como de las líneas de producción. Y curiosamente, la gente necesita liquidez. Oye, ¿cómo puedes tener liquidez si se rompe la producción y se rompe la comercialización? O sea, estás en el mejor de los mundos siendo totalmente irónico. Obviamente la cadena productiva tiene un impacto, y qué cosa hace de que algunos sectores o algunos que tienen concentración de productos puedan manejar un tema de alza de precios, con lo cual agudizan un poquito más el tema de la crisis. Lo hemos visto con los temas de los balones de oxígeno. No habían balones de oxígeno y de pasar a costar, creo que 500 soles, pasaron a costar 6.000. O sea, una cosa de locos. ¿Por qué? Porque obviamente no hay una capacidad productiva atrás que te permite enfrentarlo. Y obviamente los reguladores que tratan de darte facilidades de pago,
para tratar de ayudar a paliar la situación, se enfrenta también, por el otro lado, contra un oportunismo de un segmento que, teniendo la liquidez para poder afrontar sus obligaciones, está en la expectativa de ver cómo guarda mejor ese dinero y en qué momento lo guarda, o si lo destina a otra cosa, porque tiene que sacar, podría sacar una ventaja o algún provecho de esto. Todo esto al final tiene un impacto financiero que nosotros le estamos viviendo como áreas de cobranza. Si paso a la siguiente diapositiva, que hay un poquito de indicadores, la verdad es que la morosidad en el Perú tenía una estabilidad bastante clara, con una muy ligera tendencia al alza. Entonces, en abril del 2019 teníamos como banca múltiple una more 3.05, en febrero de este año pasamos a 3.09, en marzo pasamos a 3.15 y en abril de 2020 estamos en 3.38. Uno diría, oye, pero el impacto no ha sido muy grande. Sí, claro, pero si vamos a la parte inferior, vemos de que las reprogramaciones totales del sistema financiero han sido el 34%, el saldo total del portafolio. O sea, que es una cantidad importante. Y si lo vemos como número de clientes, es el 51% al 5 de junio. O sea, más de la mitad de los créditos realmente han sido reprogramados. Entonces, la porosidad que estamos viendo aquí no refleja realmente la verdadera situación. El regulador sí creemos que hizo muy bien en dar facilidades para reprogramar las obligaciones. Inicialmente era mientras duraba el periodo de emergencia, hasta por un periodo de 6 meses. Ahora da una flexibilidad de que puede ser hasta 12 meses. ¿Pero por qué? Porque realmente esto de alguna manera te va a poder permitir diluir un poquito más las pérdidas que se van a venir. Porque se van a venir seguramente pérdidas de clientes por impago. Eso es un hecho. Entonces, al tú reprogramarlo hasta por 12 meses, como que vas a poder un poquito decantar ese impacto. Para tener una idea un poquito más clara, les hablo de mi experiencia concreta. Nosotros, por suerte, tenemos una concentración de vencimientos los primeros 15 días del mes, con lo que en marzo cerramos en algo más del 70% de nuestra cobranza regular. Maravilloso, la envidia del sistema. Pero mira nuestras cifras del mes siguiente. Nos caímos alrededor 25% de lo que deberíamos haber cobrado. En mayo hemos pasado como casi 45% de lo que deberíamos haber cobrado, y este mes estamos esperando cerrar entre 60 hasta 70% de lo que deberíamos haber cobrado, lo cual no es nada malo, pero atrás hay todo un cambio y como decía Camilo, la estrategia per se no podía seguir siendo la misma en un entorno, en una coyuntura como actual. Se tuvo que cambiar todo. Los scores de Analytics no funcionaban. Tuvimos que hacer segmentaciones muy diferentes. Por ejemplo, el sector público es un sector que nos ha visto perjudicado en el tema de ingresos, porque ellos siguen teniendo su ingreso igual que lo tenían antes. Oye, entonces, ¿por qué no hicimos? O sea, la pregunta es para todos, pero en realidad nosotros lo que hicimos fue hacer una estrategia diferenciada en el sector público. Oye, ese sector tiene ingresos, no tendría por qué no tener una cobranza regular, pese a que entendemos la situación. También teníamos, revisando nuestras bases de datos, nos dimos cuenta que teníamos 13.000 clientes que tenían un seguro de desempleo. Bueno, no sabemos quiénes estaban con desempleo o quiénes sí, pero lo que hicimos fue una pequeña campaña informativa, más de fidelización hacia los clientes, diciéndoles, oye, ojo, tú tienes aquí con nosotros un seguro de desempleo, en algún día simplemente te lo recordamos como un tema de fidelización. Hizo que obviamente nuestra central telefónica también tenga varias llamadas consultando cómo funcionaba, pero lográbamos esa fidelización con los clientes. Por otro lado, tal cual dijo Camilo, al día 1 de inmovilización, nuestra central telefónica colapsó. No solamente colapsó, explotó. Obviamente, cero outbound, y además no tenías ningún sentido hacer outbound, porque la gente estaba en un momento de mucho desconcierto, de mucha incertidumbre, y ya una llamada de cobranza más bien lo que generaba era un efecto negativo en el cliente y un rechazo hacia la entidad. ¿Por qué? Porque obviamente se sentía más agredido que requerido. Lo que tuvimos que hacer de alguna manera, con una capacidad bastante buena de reacción de mi equipo de sistemas atrás, es, bueno, modificar todo. El IBR que teníamos, lo tuvimos
lo automatizamos para que pueda registrar las solicitudes de reprogramación directamente desde el IBR, simplemente registrando, poniendo tu DNI con el teclado telefónico y una serie de datos que te pedía, y todo se iba a una base de datos, que era la misma base de datos que tenía un landing page, cosa que al final teníamos consolidados en una sola fuente todos los requerimientos. Entonces eso nos permitió tener una capacidad de atención y reacción rápida con los clientes. Tuvimos que crear una segunda central telefónica para atender a los clientes porque aún así no nos dábamos abasto y la gente quería hablar con alguien. Tuvimos que modificar nuestro bot de cobranzas hacia un bot que también esté más priorizado en atender solicitudes de reprogramación de deuda, porque era lo que la gente estaba solicitando. También, obviamente, hicimos todo un cambio de estrategia en el tiempo. A ver, estamos ya casi 100 días de confinamiento. Obviamente, el primer mes era el tema de ordenamiento, de prepararse para lo que venía. Pero ya, digamos, a partir de la quincena de mayo, ya empezamos a segmentar y hacer alguna cobranza de salida en función de los segmentos que les decía. Incluso hoy la estrategia ya hacemos outbound, pero el outbound es diferente. Nosotros teníamos un modelo de cobranza, y ese modelo de cobranza ya no existe más. Los clientes que antes eran de medio riesgo, hoy día son de alto riesgo, y hay una serie de variables que hemos tenido que anticipar. A un cliente que antes no lo llamaba, ni le mandaba nada, ni un saludo, hasta después de 3 o 5 días de atraso, y aún así me pagaba más del 99%, hoy día le mando un mensaje recordatorio, que viene tu vencimiento, con un tema de servicio. Y obviamente tengo una diapositiva más que la voy a guardar para la ronda final, de todos estos aspectos ya operativos que tenemos que enfrentar, complementando el dato Camilo. Se nos cayó el PBI versus el mes anterior 16% en marzo, y tenemos 257.000 casos positivos de COVID. Entonces, no es definitivamente la mejor de las fotos, y creo que sí, una de las cosas que le veo lo positivo a este fenómeno es que, como decía Camilo también, ha dinamizado el uso de la tecnología, sí, pero creo que ha sacado también lo mejor de la gente en temas de adaptabilidad, capacidad de reacción y de sacar cosas que probablemente pensaba sacarlas mucho tiempo después. Entonces creo que ese es en realidad el principal beneficio dentro de toda esta desgracia, ¿no? Muy bien, Pablo. Sí, es cierto, ¿no? O sea, bueno, aparte ya en el lado, de repente, de convivencia, en el lado humano, esta pandemia creo que va a dejar algunas lecciones positivas, que digamos, ha habido más tiempo para compartir con los seres queridos, de repente valorar otro tipo de cosas, ¿no? Pero en el lado que nos compete, o sea, lo que señalabas también, Paolo, de estas cifras todavía que están publicando al menos los reguladores, ¿no? O sea, no se muestra todavía una realidad, como todas las deudas están reprogramando, obviamente, a nivel de balance, pues, como que la cosa está funcionando. Ya veremos más los meses siguientes, pues un poco una realidad más cruda, ¿no? Bien, y en esta última parte ya les pediría pasar a una especie, ya luego de este diagnóstico un poco complicado, ¿no? Pero entendible dentro de las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Para pasar a ver qué tipo de, qué es que nos espera, qué tipo de acciones se necesitarían ejecutar. Algunas ya la han comentado, ¿no? Pero de repente, pues, no sé, enfatizar con más herramientas prácticas para ver el tema del recupero en esta coyuntura complicada, pues, ¿no? Y que la situación no se deteriore más, pues, ¿no? O sea, entonces, nuevamente seguimos en esta ronda final y después al final hay algunas preguntas que nos hicieron llegar algunos seguidores. Entonces arrancamos de nuevo con el mismo orden. Camilo, empezarías. Bueno, pues yo creo que lo que nos asiste como responsabilidad, totalmente de acuerdo con las intervenciones de Enrique y de Paolo, estamos muy sintonizados y estamos en la región que nos lleva a tener la misma problemática. Yo creo que nosotros estamos trabajando en tratar de facilitar los canales de pago. El tema del confinamiento sigue
y la excusa de no ir a la oficina y no poder pagar es una barrera de cultura de pago que tenemos que vencer, y todos los temas de facilitar por los diferentes canales, PSE, Avalpay, todas las PayU, todos los medios que estén disponibles, tenemos que ser, como bien decía Pablo, la flexibilidad, la creatividad de esta pandemia nos tiene que llevar a ser muy, muy elocuentes y muy oportunos en la diversificación de los canales de pago. Creo que también nos obliga a diversificar los canales de gestión. Veníamos tímidos con el WhatsApp Business, veníamos tímidos con el chatbot, veníamos tibios con el tema de Speech Analytics, y hay muchas herramientas, tanto de analítica como de inteligencia de negocio, que nos toca en las condiciones que hablábamos al comienzo, como lo planteábamos. Ya tiene uno que segmentar por los que pagan y los que no pagan, por los que están en tal sector y en otro sector, con los que tienen alivio y no tienen alivio, con los que están en mora y no están en mora. Pero pienso que paralelamente en un lenguaje también totalmente diferente. Comparto mucho lo que decía Pablo en el sentido de nos reventamos en el inbound, y el outbound no hacía sentido, pero en esa misma correlación de voltear o girar los recursos para esa atención voluminosa, los guiones tenemos que reinventarlos, tenemos que tener otro tipo de comunicación con las personas, entender que en las primeras de cambio de pronto no es que no se quiera pagar, sino que no se puede, y en ese no se puede tratar de conseguir la fórmula de la medicina adecuada para esa enfermedad que se está prestando. Y comparto mucho también lo que decían mis dos compañeros panelistas, sin volverse una alcahueta de la cultura del no pago y muchas veces de patear el balón hacia adelante porque se lo va a encontrar uno de manera posterior. Entonces tenemos que trabajar mucho en la capacitación de nuestros gestores, en esa saber escuchar, esa cobranza asertiva, en esa neurolingüística y en esa posibilidad de ponerse en los zapatos del otro y caminar con los zapatos del otro, porque a veces se los pone uno y sentado no tiene ningún riesgo, pero vaya, parece con un tacón puntilla de esos que suelen usar las señoras de la casa. Entonces es poder caminar con ellos. Y en ese sentido, creo que nuestros guiones, nuestra forma de cobrar, nuestra forma de comunicarnos, también creo que lo que decía Enrique es muy válido, y es, hay una población de ciertos segmentos de jóvenes, de millennials, que tienen un mayor exponencial al riesgo, pero que el tema del canal de oficina, el canal físico no es su atractivo. La parte digital, tenemos que reinventarnos en la parte digital. Esta reinvención tiene un costo, ¿no? El home office pasó de ser 7 por 24 a 8 por 25. Nosotros arrancamos jornada 7 de la mañana. Podemos estar terminando tipo 10, 11 de la noche, con equipos de trabajo altamente comprometidos. Creo que de las áreas más impactadas en la industria y en el sector financiero, y comparto lo que decía Enrique, que es la primera crisis económica en donde el sector financiero no tiene la culpa. Al contrario, está acompañando las necesidades con un paternalismo a veces exagerado, pero en ese mismo sentido el reinventarse en la cobranza nos obliga a digitalizar, a tener medios más eficientes. Muy seguramente lo que decía Enrique también lo comparto, los centros de cobranza, los call centers, todo el tema de trabajo en casa va a cobrar una vigencia fundamental porque demostramos que funcionó y que sirve. Ya hoy en Colombia el tema de volver al trabajo se está evaluando si es echar reversa a volver a la oficina sacrificando metro cuadrado, porque ya tenemos un distanciamiento social de 2 metros, nuestros puestos de trabajo eran de 1,10, 90, entonces ya 3 puestos de trabajo es bajar a la tercera parte de la capacidad instalada, y eso hace que los costos puedan ser más que relevantes. Y toda la infraestructura tecnológica, yo creo que las plataformas estaban siendo utilizadas en un porcentaje muy bajo. Creo que esto nos obligó a revisar los KPIs, a revisar los indicadores, a ajustar nuestros parámetros de nuestras herramientas de trabajo. Y comparto lo que decían mis dos compañeros de panel,
te admiro y respeto mucho, el tema de la data y de la información. La no contactabilidad genera un tema de cartera vencida muy alto y tenemos que apalancarnos en dos cosas. Uno, en una data más eficiente, contando con la fuerza comercial y con las áreas que están vinculando clientes, pero también con herramientas que, por ejemplo, pueda uno de seguridad social saber si está vinculado o no está vinculado, pudiera uno de otras bases obtener información si está con ingresos o no está con ingresos. Y esa es la reinvención de los nuevos modelos de analítica y de gestión de cobro que nos obliga la coyuntura a reinventarnos, a hacer cosas diferentes para, como decía nuestro amigo Einstein, para poder obtener resultados diferentes. Sí, muy bien. Interesante, ¿no? Y todo lo que señalas de tener un nuevo guión, un acompañamiento a todos los clientes, pues, y darle duro a todo este tema digital, ¿no? Que de algún modo esta pandemia, pues, nos ha puesto contra la pared a todos y hacerlo sí o sí. Muy bien. Enrique, en tu caso, ¿qué nos comentas en esta parte? ¿Se visualiza bien? Sí, señor, perfecto. Vamos a tener que pensar y actuar como fintech, una capacidad tecnológica relevante, tener una capacidad logística que te destaque por la rapidez y seguridad, más la inteligencia como transformarse en una herramienta fundamental para los procesos de cobranza. Es decir, las personas que tengan más conocimientos, habilidades y actitud, tal como decía Pablo, muy bonito la forma que y muy asertivo, muy bien, es decir, cómo lograr hacer cosas diferentes en una época de crisis, ¿ya? Y eso es mística y resiliencia. Tecnologías para administrar crisis crediticias, no todos saben administrarlo. El centro se va a equivocar en el rumbo que va a tomar. Esto es parte del juego. Crear productos blandos, saber morosidad, y vas a tener que administrar portfolios morosos. Los principales síntomas en las tarjetas de crédito, que cuando te dejen de pagar, y el final cuando ya te deja pagar el hipotecario. Efectuar estudios de comportamiento del cliente. Estamos terminando un estudio muy interesante que es relacionado el score tradicional, que son las filas, los puntajes, con las columnas que estamos incorporando, que son los niveles socio de hoy. El cliente cambió. Si tú vas a seguir con lo mismo, no vas a llegar. Van a cambiar los modelos de riesgo y score. Están pensando. El teletrabajo se vino a quedar ya. La de procesos. Todo lo tenían en forma tibia y recomenzando, y lo tenían siempre en las planificaciones, pero hoy día tiene que ser realidad, ¿no? Es la única manera de poder salvarse. El aumento de capilaridad de pago online, que no existen, estamos liquidados. Atención remota vía web. Las personas van a valorar mucho, recuerden, el tiempo. Ya no va a estar dispuesto a hacer una fila de 20 minutos para que se haya atendido, sino que ellos van a esperar entrar y en 3 pasos pagar y salir. Y en esos 3 pasos pagar, van a tener que tener de ustedes una oferta si es que es un cliente para poder continuar con él. Y por sobre todo vamos a necesitar mucho el apoyo del regulador, ya que la tecnología, la digitalización y la crisis sanitaria, que ha sido el product manager más eficiente que he podido ver para poder movilizar a las empresas, si no vienen acompañados del regulador, nos van a llevar a una situación extrema en la cual vamos a tener un 40% de la cartera repartada. ¿Cuánto va a durar? No lo sé. ¿Qué profundidad va a tener? Tampoco. Lo único que tenemos claro es que tenemos todo preparado
para salir muy rápido y queremos llegar a un punto de equilibrio que ya no es pensar en una morosidad del 15, del 17 en segmentos bajos, sino pensar en una morosidad del 25%. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2022. De otra forma, es vender luces o cantos de sirena. No va a haber otra salida. Gracias. Bien, no, sí es cierto, ¿no? La cosa no va a pasar de inmediato, ¿no? Pero muy bien lo que dices también de que estar preparados, ¿no? O sea, todavía hay incertidumbre, pero ojalá que ya se clarifiquen muchas cosas, pues, pero bueno, vamos a tener paciencia o tener que tener paciencia para que todo vuelva a la normalidad, aunque dicen que ya va a ser una nueva normalidad. Muy bien, Paulo, en tu caso, a ver, ¿qué nos comentas en esta parte? Sí, permíteme compartir nuevamente la pantalla. Según esto, y está. Ya salió. Ya. ¿Sí? ¿Perfecto? Sí, señor. Ya. A ver, entonces, yo quería más, de alguna manera, presentar los principales aspectos en los cuales hay que evaluar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una gestión de campo, en algunas operaciones casi no existe una gestión de campo, en otras sí. Si me preguntas si va a desaparecer o no, yo te diría que no va a desaparecer, pero sí va a tender a reducirse en el tiempo, mientras la contactabilidad siga subiendo, obviamente, y sea mayor. Ahora, la pregunta del millón es, normalmente, ¿para qué usaba yo línea de campo? Era para un cliente que estaba en un tramo de mora ya un poco atrasado, de un saldo importante y que significaba un gran riesgo de pérdida. La pregunta es, ¿en un entorno como el actual debería mantener esa política de asignación? O sea, ¿me sirve en un entorno en el cual ha tenido una paralización de ingresos de más de 60 días, el regulador te congeló su calificación, pudiste refinanciarlo, evaluar sus condiciones de pago, pero no lograste nada? ¿Vale la pena seguir manteniendo esa misma política de asignación? Lo dejo como pregunta, pero creo que la respuesta es obvia, ¿no? Hay que adecuar, obviamente, los recursos a la nueva realidad. Y segundo es, ¿vale la pena seguir manteniendo la misma política de incentivos? O sea, la política de incentivos estaba hecha para un momento determinado en el cual probablemente el costo de provisión era lo más importante. Hoy día estamos en una situación en que prácticamente no hay incremento del costo de provisión, porque el regulador congeló los estados y las calificaciones de cada uno de los clientes. Entonces, oye, ¿me conviene llevarlos a una política de cobro por provisión o de repente recaudación cuando las entidades lo que más necesitan son liquidez en este momento? Obviamente, el uso del recurso es aquí lo clave en esta nueva realidad, ¿no? Y cuarto es la medición, porque sin medición realmente no tenemos el control. Les comparto cómo medimos nosotros. Nosotros tenemos equipos de campo que están obviamente en las distintas ciudades del país, trabajan casi el 99% son motorizados, y ellos en su WhatsApp tienen grupos, el grupo de trabajo de cada ciudad, el grupo de la ciudad de Ica, el grupo de la ciudad de Chimbote o de Tacna. Cada grupo están los 10 o 15 o 20 ejecutivos de cobranza que manejan esa plaza. A su grupo de WhatsApp les llega un reporte automático con el avance a distintas cortes del día, que sin intervención humana. Entonces yo estoy sentado en mi moto, visito un cliente, termino con el cliente, miro mi teléfono y ya veo mi avance. Ese avance también le llega al jefe. ¿Y qué cosa pasa cuando uno está casi no recaudado nada? Lo primero que pasa es la llamada del jefe o la intervención del supervisor de campo. ¿Para qué? Porque a las finales sientes que te están controlando y sientes tú la necesidad de tener un cierto nivel de competitividad. A nadie le gusta ser el último de 5, de 8, de 10, de 15 o de 20, ni estar entre los últimos. Entonces eso te obliga de alguna manera a tener un tema de mucho más trabajo y esforzarte un poquito más por los resultados. Así controlamos y así controlamos cada hora. Entonces, ojo, y salen de lunes a domingo, porque nosotros teníamos presencia, cajas en tiendas que venden electrodomésticos, una de las más importantes del país. Por ende, teníamos cobranza hasta los domingos. Entonces te llegaba todos los días, hasta las 10:45 de la noche, que llega el último reporte, el avance de los pagos de cada una de las personas. Entonces, y también durante el día te llegaba uno ya personalizado con los nombres de los clientes que te habían pagado, para que de alguna manera
no toques la puerta porque no necesariamente se actualizaba en línea el software que teníamos. En el tema del call center, obviamente, cuando me refiero a la definición de la función en el tiempo, está explicado a lo que hablábamos al inicio. Se convirtieron de un call center en básicamente una central inbound de atención al cliente. Ojo, no de cobranzas, no un inbound, fue atención al cliente. Y como decía Camilo y Enrique, lo que nosotros buscamos era, de alguna manera, ser empáticos con el cliente, dándoles un mensaje de tranquilidad, que estaban siendo escuchados, y cuáles eran las alternativas. Pero siempre tratamos de darles el mensaje de que la mejor forma de ayudar a los demás peruanos era, si es que estaba en condiciones de pagar su deuda, pagarla, porque así nos permitía ayudar a las personas que verdaderamente lo necesitaban. Entonces tratamos de trabajar ese mensaje de una manera muy potente en todas nuestras comunicaciones. Bueno, la necesidad de trabajo remoto, que, les voy a ser honesto, tuvimos nosotros mucha fortuna y mucha suerte. Nosotros teníamos un espacio físico bastante limitado. Entonces, nuestro plan de crecimiento era justamente con el home office, porque no teníamos mucho espacio. Ya estábamos viendo otras opciones, pero ya habíamos iniciado incluso con premiar al ejecutivo del call center que tuviera mejores resultados, que los sábados no vaya a la oficina, que trabaje en su casa. Entonces, digamos que tuvimos un poquito de suerte. Y si le sumas a eso de que tuvimos también, creo yo que el olfato, a ver, bueno, les cuento algo que es más familiar, pero que no tiene nada que ver con, pero que tuvo que ver mucho al final en el resultado. Mi papá es médico y vive a 40 kilómetros de Milano, de una zona que estuvo muy complicada mucho antes que Latinoamérica. Y me contó cómo estaba la historia y me dijo, oye, ¿sabes qué? Acaban de congelar y nadie sale de su casa. Y dije, oye, si en China pasó eso, en Italia ha pasado eso, es cuestión de tiempo que esto llegue aquí. Así que hicimos un levantamiento de información de quiénes tenían laptop personal, cuál era la capacidad del internet que tenían, y para nuestra suerte, un par de días antes del inicio de la cuarentena, incluso hasta les habíamos dado laptop a las personas que no tenían. Porque, obviamente, laptops básicas que estaban ya de baja, pero que tenían acceso a todas las plataformas que nosotros necesitábamos. Entonces tuvimos, por eso digo, mucha fortuna y mucha suerte, pero si algo hay que hacer bien en este negocio y en este rubro de riesgos y cobranzas es también tener mucho olfato de cómo nos pueden impactar las diversas cosas que pasan en el mundo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Bueno, el tercer aspecto es el cambio de una función blend. Las ejecutivas se volvieron atención al cliente, pero también se volvieron un chat center, porque tuvimos que abrir 10 números telefónicos de WhatsApp, aparte del bot, para atender los clientes, porque ni siquiera el bot podía, o sea, la cantidad de gente que había era brutal. Y había mucha gente que quería conversar con humanos, entonces tuvimos que habilitarles eso. Tuvimos que habilitarles también las funciones del chat center, como les digo, y ahora tenemos que pensar que esas posiciones son las funciones blend. Ellas mismas tienen que responder el correo electrónico, y todas las gestiones tienen que unificarse en un solo repositorio para que podamos tener el histórico de las conversaciones con cada uno de nuestros clientes. El último aspecto de la parte del call center, obviamente, es el tema del ajuste dinámico del capacity. El capacity, si nosotros manteníamos el capacity con la situación que teníamos, obviamente esto no llegaba a ningún lado. Tuvimos que duplicar el capacity en 2 días, porque era la única forma de enfrentar y dar un servicio de calidad a nuestros clientes. No tuvimos otra opción. Ya si vemos un punto de vista virtual, oye, ¿necesitamos bots o IVRs? Por supuesto que sí, pero IVRs inteligentes que nos ayuden a segmentar y a descremar la masa de clientes que quieren comunicarse con nosotros. La identificación, súper importante, como decía Enrique en su presentación y Camilo lo complementó. Oye, ¿cuál es el canal preferido del cliente? Nosotros preferimos enviarles mensajes masivos de WhatsApp a todos los clientes menores de 35 años. Pero esto finalmente es un tema de un testing constante y continuo. Tenemos que ir probando y de repente los de 35 no funciona tan bien y el corte debería ser 38, 42 o 45. Entonces, la idea es ir siempre haciendo un champion challenger y ver cuál es el canal preferido de comunicación. Los jóvenes no les gusta hablar, prefieren escribir. Obviamente, tener landing page, web chat, WhatsApp, todos los canales es un tema clave, y la disponibilidad de la información, porque nada sirve que el cliente, por ejemplo, quiera ver su cronograma después de haber solicitado una reprogramación y que tenga que ir a una tienda a verlo, o que le prometamos que lo va a recibir por correo y después se le pierde el correo. Hoy día nuestros clientes entran a nuestra web y pueden consultar su cronograma actualizado
sin ningún problema. Eso es para darle disponibilidad a la información a los clientes. Y en tema de medios de pago, sí, puede ser que los canales propios sean adecuados. Nosotros tenemos cerca de 200 puntos propios de cobranza y de recaudación, que obviamente es una cantidad bastante importante, y tenemos presencia donde mucho de la banca tradicional no tiene, en ciudades muy pequeñas, donde tenemos presencia y cajas de la financiera. Pero la pregunta es, ¿realmente son suficientes? Y sobre todo cuando la gente no quiere salir, cuando el aislamiento social te dice, oye, ¿para qué vas a ir a un sitio que es de alto riesgo de contagio? No, tienes que empezar a buscar otras opciones. Nosotros buscamos convenios con las principales canales de recaudación del país, como son Casnet, Full Carga y Banco de la Nación, y sus agentes, obviamente, para tener mayor capilaridad y darle todas las facilidades al cliente. Asimismo, estuvimos convenio con las billeteras electrónicas, con la principal billetera electrónica, y dentro de su menú ya es una de las opciones el pago de cuotas de nuestras obligaciones. También estamos hablando de pasarelas de pago con Nubis, lo que antes era Visa. Nuestros clientes pueden recibir hoy día un SMS, WhatsApp o email, donde le dan un clic a un link y pueden pagar con cualquier tarjeta de débito de cualquier entidad financiera su deuda, sin ningún problema. Y generamos convenios adicionales con los 2 bancos más importantes del país, ahora se me vienen 2 más. ¿Para qué? Para justamente darle al cliente la facilidad de que no tengas que salir de su casa y pueda pagar. Esto nos ha llevado este mes cerca de 8.000 transacciones a lo que va este mes, solamente en estos convenios adicionales con las principales entidades. 8.000 pagos que probablemente no hubiésemos tenido porque los clientes les iba a costar mucho, hubiesen tenido mucho miedo de salir de su casa para ir a hacer la cobranza. Entonces creo que esto de alguna manera resume los aspectos que hay que ver. Probablemente hay muchos más, pero son los que he considerado más relevantes para esta conversación, ¿no? Interesante, ¿no? Bueno, aparte, tenía un poco de suerte de haber dado las laptops a sus colaboradores antes de que empiece todo, y el tema que señalas, pues, de los canales adecuados y la información oportuna, ¿no? Y bueno, y estos convenios que les está ayudando. Muy bien. Y ya en esa última parte, antes de despedirnos, nos han hecho llegar algunas preguntas, yo las voy a dirigir. Llegó una bien específica para Camilo. Acá pregunta una seguidora, dice, para el caso de Colombia, ¿cómo ve el comportamiento de pago de las microempresas y pymes? Específicamente para los bancos especializados en microfinanzas, ¿ve usted una posibilidad de default en estos bancos? Tu micrófono. Ya, no soy la voz autorizada para responder la pregunta. Mi banco no tiene microcrédito, pero ¿qué se ha visto en Colombia de manera generalizada? Pues digamos que los alivios que se han planteado de créditos blandos hacia la microindustria, hacia estos sectores, es bastante fuerte, con respaldo de fondos de garantías que posibilitan el que siga funcionando el establecimiento de comercio o la microempresa, y paralelamente pues tener esas condiciones de alivio que les permitan seguir pagando su nómina. Ahorita en junio, particularmente en Colombia, es el pago de primas. También se partió el pago de primas en 2, 3 contados, y pues es un segmento que está muy golpeado por el tema del desempleo. Muchas de esas organizaciones, de esas pequeñas industrias en los sectores que no están habilitados y que no están ahorita económicamente reactivados, pues digamos que la variable de desempleo es una variable crítica. El regulador, en la parte de default, el regulador pues viene muy vigilante en lo que ya han comentado mis compañeros panelistas, en dar alivios en la parte de provisiones, en esa cartera vencida que se está gestando y se está generando. Y digamos que sería uno de los segmentos más afectados, primero por su cadena de producción, que se ve reducida al tener una capacidad instalada, unos menores recursos. El desempleo en esas mismas empresas está siendo altamente golpeado, y pensaría yo que a pesar de la ayuda del gobierno,
Hay mucho empresario en Colombia que está haciendo grandes esfuerzos para tratar de mantener y seguir, pero también va muy de la mano con la reactivación de los sectores. Si uno ve el tema de la vivienda, ve el tema de la industria, ve el tema del agro, pues cada uno en su medida tiene una mayor posibilidad económica de salir a flote. Como decía Enrique, pues no sabemos cuándo ni en qué momento para esto, pero digamos que ahí el gobierno, los fondos, las garantías que puedan blindar este tipo de obligaciones va a posibilitar que esta industria del microcrédito, en donde la cartera, digamos que venía con una cartera muy sana, muy buena, es un cliente que cuida mucho su crédito, se ha visto seriamente afectado. Muy bien, gracias. Ahora para Enrique, voy a juntar dos preguntas que nos han hecho llegar. Una es, ¿qué plataformas digitales o aplicativos son los más utilizados para el recupero de deudas en estos tiempos? Y otra, que la puedes adicionar a tu respuesta, es, ¿considera que es el mejor momento para renegociar las condiciones de los créditos con las entidades bancarias, bajar tasas y plazos o intereses? Dura. Muy bien, Enrique. Bueno, es fácil responder ambas preguntas. Voy a responder la segunda. Es cuando es oportuno y pertinente, es el tiempo hoy para acercarse a las entidades a buscar una solución. Debido a que todo tu historial que tú tengas crediticio, lo vas a necesitar hacia adelante. Y tu manifestación de voluntad de pago es extremadamente importante. Por lo tanto, quien me pregunta si es condicionante hoy acercarse o no, era ayer. Lo primero. Lo segundo, bueno, esa respuesta no es tan solo por el hecho que tengo carteras en recupero. La verdad es así. Y la tecnología, bueno, yo siempre recomiendo ir a la matriz de Gartner para poder ver las mejores tecnologías. Ustedes en Perú tienen muy buenos ejemplos. Uno de ellos, el que me ha acompañado, me especializaba en crisis, pues, entonces me acompañaban todas las entidades en que he estado, es CrossNet con Genesis. Tener un buen software de cobro, un Cyber, un World Class número 1, que saca 20 puntos, 25 puntos de diferencia con su competidor, es bueno. Tener un estudio de clientes que se materialicen posterior en un segmento como Visión Humana, Patricio Policy. Tener un motor de decisión robusto como BeClevers, o Equifax, tienes tecnología. La persona que hizo la pregunta, si me quiere escribir y quiere tener algún bench actualizado, ningún problema, que me escribe y yo le voy a responder. Muy bien, compartiremos tu contacto. Muy bien, y ahora para Paolo, acá hay un par de preguntas también que las voy a juntar. ¿Qué tipo de créditos serían los más difíciles de recuperar en estas condiciones? Entre los bancarios, servicios públicos, educativos y otros, ¿no? ¿Y qué tanto manejo tienen las entidades bancarias para soportar condiciones de mora o impagos en esta coyuntura que se está atravesando? Bueno, son las preguntas, a ver si las puedes responder. Sí, bueno, o sea, obviamente esto es un tema más de percepción, porque, por ejemplo, no soy especialista en temas públicos, pero si tú me dices que normalmente cuando se trata de entidades públicas, uno tiende a creer, por ejemplo, pago de impuestos de municipalidades. No lo pago, porque no se siente como una prioridad. Si tú me dices que el servicio de luz o agua, o sea, energía o agua, obviamente es una prioridad, pese a que hoy día están dando muchas facilidades también para reprogramar. En realidad, no hay sector que no haya flexibilizado su política de
de pagos. Bueno, salvo el recibo de luz que ha llegado monstruosamente grande este último mes, y creo que todos lo hemos visto, ya salió en todos los noticieros. Pero, y aún así tiene facilidades también para fraccionarlo. Pero digamos que, si me preguntas a mí, los servicios obviamente son lo prioritario. Obviamente uno va a priorizar en función de sus necesidades. Si le debo a 3 entidades, pero mi liquidez solamente me da con una, depende también de la persona. Oye, le tengo más miedo a la entidad más grande, pago la deuda donde estoy más atrasado. O sea, depende mucho también de la persona. Ahora, si tú me dices, a nivel de entidades financieras, ¿cuál es más difícil? La que realmente sigue haciendo las cosas como las hacía antes. Yo te diría que esa entidad es la que tiene la mayor probabilidad de quedarse más rezagada. Porque ya el mundo cambió. Y finalmente, si tú me dices cuáles son las condiciones de la banca, yo te diría que felizmente la banca en el Perú es una banca muy sólida que tenía mucha liquidez. Y de verdad era una banca muy líquida. De hecho, venían habiendo constantes reducciones de tasa por un tema competitivo porque los bancos ya no sabían dónde colocar más. Entonces, creo que nos agarró en un muy buen momento, pero obviamente esta coyuntura es difícil y hasta la entidad más plantada va a sentir un impacto. Comparto con Enrique en que no sabemos cuándo acaba, pero digamos, en el mejor de los casos, sí creería que vamos a ver los efectos hasta el primer semestre del 2021. O sea, en el mejor de los casos. Hacia adelante no lo sé. Pero, o sea, digamos, si todo acaba aquí, en el 2021, primer semestre, vamos a seguir sintiendo los efectos. La cartera castigada la vamos a empezar a ver recién los últimos meses del año y los primeros meses del próximo año. Entonces es donde realmente vamos a sentir el impacto y la burbuja, porque finalmente en algún momento van a tener que descongelar los estados y la calificación de los clientes, y el coste de provisión va a empezar a subir, a subir, a subir. Sí, bueno, yo les agradezco realmente pues, por todo lo compartido, ¿no? Su visión, sus luces, para clarificar un poco lo que se viene, pese a la incertidumbre que se tiene. Y ojalá pues así, pese también a las proyecciones de que todo puede volver a las condiciones antes de la pandemia en el 2022, 2021, ojalá la cosa no demore mucho. Y bien, nuevamente, también desearles pues, lo mejor y muchos éxitos en lo que vienen haciendo y que todo marche bien, ¿no? Dentro de la coyuntura. Gracias y finalmente, para despedirnos ya, un mensaje final a cada uno para poder despedir este panel muy interesante. Empecemos nuevamente con Camilo, seguimos con Enrique y Paolo. En primera instancia, pues agradecer la invitación, Oscar, poder compartir con Enrique y con Paolo. Ya hemos tenido oportunidad con Enrique de estar en otros foros en Medellín y allá en el Perú. Pues decirte que sigamos siendo flexibles, que sigamos siendo creativos, que nos permitamos pensar diferente y que Dios nos bendiga, porque el tema financiero puede ser uno, pero el tema de la salud está en riesgo. Ya las alertas amarillas, naranjas y casi rojas en las unidades de cuidados intensivos están llegando a su límite, y Dios quiera que nos acompañe desde el punto de vista de bienestar, tranquilidad. Esa parte espiritual es fundamental. Creo mucho en ella y sí me encomiendo y los encomiendo a ustedes y a la humanidad en general a que podamos salir bien librados, con mucha responsabilidad y con mucho optimismo. Muy bien, gracias. Interesante. Enrique. Que todos estén bien, sus familias y sus colaboradores. De esto vamos a salir juntos, derribando fronteras. El conocimiento no tiene frontera. Que comparta. Gracias. Muy bien, sí, así tiene que ser. Gracias también. Paolo, tu mensaje. Sí, Oscar, bueno, la verdad, agradecerte la invitación, haber podido compartir con Camilo, con Enrique. La verdad que ha sido bastante provechoso, enriquecedor, y creo que va a aportar mucho valor, como dije al inicio, para las personas que puedan ver este evento posteriormente, y desearles realmente éxitos, sobre todo en la parte como humana, ¿no? Como decía Camilo, lo más importante es la salud de las personas,
porque finalmente lo otro solamente son números, y los números no importan al lado de una persona. Pues el ser humano es mucho más importante que un número. Obviamente todos representamos a una entidad, todos representamos a una institución, queremos lo mejor para esa institución. Y bueno, y simplemente reiterar, señores, no podemos seguir haciendo lo mismo para poder tener mejores resultados. Y la verdad que muchas gracias. Muy bien, gracias. Sí, sin salud no se puede hacer nada. Muy bien, nuevamente, gracias y también Dios lo bendiga y que todo marche bien. Gracias. Y bien, gracias, amigos, y despedimos este programa. Ya nos volveremos a encontrar este jueves. Gracias por seguirnos. Vamos.